Todos conocemos al más grande poeta y escritor peruano, César Vallejo, uno de los pináculos de la literatura mundial y la expresión poética peruana. Pero, ¿alguna vez han pensado cómo es que César Vallejo logró el éxito gracias a una de sus obras llamada Trilce? Comencemos desde el inicio y sus experiencias. Viaja con nosotros a través del tiempo para conocer más acerca de nuestro poeta César Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco, en una pequeña ciudad en el norte de los Andes peruanos. Era el último de 2 hermanos, de una extensa red afectiva. Su familia, aunque modesta, era sin embargo acomodada. Ortega 2015, página 15. Es en la secundaria donde nuestro Bate Universal muestra sus cualidades literarias, siendo de aquí en adelante las vivencias de su infancia el motor fundamental para sus escritos, donde representa al niño muchas veces marginado desde su forma de percibir el entorno a través de sus sentidos y emociones. En 1915 se graduó en Letras en la Universidad de Trujillo con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. En 1920, en una de las visitas a su pueblo natal, se vio involucrado en un incidente que lo llevó a estar preso 112 días injustamente. Vallejo dejó el Perú para ir rumbo a París, llevando consigo sus miedos, su rechazo, las diferencias sociales y económicas, dejando atrás los suyos para lanzarse a la búsqueda de la verdad humana. El poeta escribe, casi como una predicción de su muerte, un soneto en poemas humanos. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves, como hoy, de otoño. César Vallejo no murió, trascendió a la historia el 15 de abril de 1938 en París. Este poemario se publicó en vida en Perú en 1922 y en España en 1930. César Vallejo lo escribió a la edad de 20 años. Trilce está compuesto por 77 poemas sin título, algunos escritos en prosa, identificados con números romanos y consta de 121 páginas. En este poema tiene una gran importancia 2 hechos relevantes en la vida de Vallejo. La primera, el encarcelamiento de manera injusta por un periodo de 3 meses, tiempo en el cual escribe Trilce. La segunda, el fallecimiento de su madre unos pocos años antes. Ahora vamos a explicar un poco acerca de la estructura de Trilce. Del poema número 1 al 6 trata acerca de las paredes en la cual se encuentra encarcelado. Del poema 7 al 12 se dirige ahora echándole en falta una amorosa llavera que podría paliar la situación donde él se encuentra. Puede estar hablando acerca de su madre o de una pareja. Del poema 13 al 18 nos vuelve a hablar acerca de las paredes, pero esta vez invoca la protección de la madre, que ya no lleva de la mano a ese niño que fue él. Del poema 19 al 23 hace hincapié a la situación real, actual, de soledad y desamparo que vive, tratando de buscar un apoyo. Del poema 24 al 29 nos habla acerca un poco de la muerte y la soledad, dando a entender que ya va llegando la hora de su partida. Del poema 30 al 40 nos comenta acerca de la amada que anhela, que la recuerda, incluso recuerda su tímida marinera. Del poema 41 al 47 nos vuelve a hablar de la muerte, pero ya como algo doloroso. Nuevamente recuerda a su madre. Del poema 48 al
56 habla acerca del dolor que le generan las mentiras. Nuevamente hace hincapié a la soledad que estaba pasando. Del poema 57 al 65 recuerda nuevamente a su madre y anhela volver a Santiago de Chubut. Del poema 67 al 77 continúa hablando de la muerte, ya que en uno de sus poemas habla acerca de los cadáveres de una vida que no han vivido. El poemario nace del argumento de la dificultad moderna, en la ansiedad que fortalece la ambición vanguardista de la época. La creación para César Vallejo es irracional, tiene términos alterados, confusos, inversos al conocimiento. Trilce nace del contenido de las vanguardias poéticas. Cuando lanzó su obra, Trilce había un crecimiento económico y político en el Perú. A principios del siglo XX mediaron la aparición de nuevas clases sociales y nuevos movimientos como el obrero, el indígena, el campesino. También la aparición de feministas exigiendo sus derechos en el Perú. Por otro lado, en 1920 termina la Primera Guerra Mundial. Ese año se determinó por grandes innovaciones tecnológicas, ciencia, tecnología. Asimismo, la muerte de un gran conjunto de hombres por las guerras, estragos étnicos y guerrillas del Estado. Debemos leer Trilce porque es uno de los escritos más importantes y de gran orgullo del poeta peruano César Vallejo, y porque a través de ella nos muestra cómo salir del conformismo, alcanzar la libertad que tanto anhelamos, rompiendo esquemas ya establecidos con tal de llegar a nuestra meta. Además, el autor nos da a entender que antes de llegar a su objetivo con su obra Trilce, tuvo que ver momentos difíciles en distintos ámbitos de su vida, pero que a pesar de ellos logró sobreponerse, ¿no? Y también nos da a entender muchas veces que debemos omitir críticas negativas que nos impiden alcanzar y enfocarnos en lo que realmente es importante para nuestro desarrollo personal. ¿Qué significa Trilce? El propio Vallejo, en una entrevista al periodista español César González Ruano, que fue publicada en el diario El Heraldo de Madrid, el 27 de enero de 1937, el poeta contesta la siguiente pregunta: ¿qué quiere decir Trilce? Pues él responde lo siguiente: pues Trilce no quiere decir nada. No encontraba en mi afán ninguna palabra digna de título. Entonces le inventé Trilce. ¿No es una hermosa palabra? Pues ya no lo pensé más. Trilce. ¿Qué buscaba transmitir César Vallejo con su obra Trilce? Para Beineto, en el 2021, Trilce incomoda a sus lectores y al mismo tiempo nos hace sentir rabiosamente vivos. Nuestro insigne poeta quiere transmitir el sentir humano ante diversas situaciones de adversidad, recreando cada sentimiento de manera sobrecogedora, identificándonos con el dolor que siente el otro, haciendo referencia a la solidaridad, identificación con el otro, propiamente dicho, más que empatía para vivir en común unidad. ¿Qué valores nos deja la obra Trilce? César Vallejo nos deja un legado lleno de valores para ser unos profesionales de calidad. En su poemario Trilce hace referencia a una mezcla de palabras tristes y dulces que representan la personalidad de Vallejo por todo lo transcurrido en su vida, ya que lo escribió en un momento duro de ella. Sus versos son reflexivos y hacen referencia a valorar y respetar a nuestros seres queridos y mantenerlos vivos en nuestro origen.
También habla de la humildad y la solidaridad. Nuestro poeta tenía mucha preocupación por los problemas sociales y los plasmó en su obra. Vallejo es un ejemplo de superación y emprendimiento y nos impulsa a continuar nuestras metas por más difíciles que esto parezca. El lírico muestra en sus escritos el valor del amor incondicional a nuestras madres, que debe perdurar siempre. En varios de sus poemas de Trilce está el recuerdo de su progenitora, recuerdo lleno de respeto y amor. ¿Qué imagen transmite Vallejo sobre su madre en la obra Trilce? Para Vallejo, su madre era lo más importante que tenía en su vida. Él lo consideraba como una mujer valiente, luchadora, la que cuidaba de él como también de sus hermanos. A raíz de la muerte de su madre, decidió escribir el poema Trilce, expresando el sufrimiento que estaba pasando en su momento, porque él, aparte de que su madre murió, también sufrió la partida de su hermano Miguel, y a raíz de este sufrimiento doble, como podemos decir, fue donde Vallejo expresó sus sentimientos, es decir, lo plasmó en un poema llamado Trilce. Este poema lo escribió a la edad de 20 años. Actualidad de Trilce tiene como objetivo pensar dicho poemario de su publicación como una de las expresiones más extremas de la modernidad poética, en el marco de la revolución verbal y artística provocada por las primeras vanguardias. Timapel, Pedro Palacios, Olivita en Perú, me decía Wilfred Díaz, François, me decía para la cátedra Vallejo, ¿qué significa Trilce? Hecha por Vallejo y donde lo hizo como lo hizo, para el Perú y el mundo. Nos encontramos con el doctor Wilfred Díaz Velázquez, doctor en Economía, desde Francia. Adelante. El mensaje de Vallejo en Trilce es múltiple. Es por ser parte de lo que todos deseamos, es decir, cambiar la condición humana. Vallejo da una razón de ser, da una voluntad y sobre todo nos contagia del deseo de actuar. Es decir, Trilce nos hace, como las obras de Vallejo, se constituyen en el motor de nuestras ambiciones. Es emocional y es algo de argumento frente a los problemas humanos, a los problemas de las vivencias, al problema de la categoría o condición humana. Podría ser doctor de las injusticias. Claro, o sea, enfrentar a las injusticias. Por ejemplo, la muerte es injusta y la vida es la justicia. Claro. O sea, la justicia debe matar a la muerte. Para que viva la justicia tenemos que matar a la muerte. Por eso a Vallejo con esta obra se le decía que era una obra vanguardista. Pero ¿qué es el vanguardismo? Algunos dicen que es cierta utopía, es lo irracional, es lo no lógico, lo ilógico. Pero sobre todo es el de la innovación. Mire, esta obra lo hace en 1922, y como todas sus obras lleva ese sentimiento de que el dolor tiene que ser vencido, ¿ya? En sus poemas decía que a Vallejo le daban duro, ¿no es cierto? Y en otro poema decía que el cadáver se echa a andar. Es decir, Vallejo es múltiple, pero siempre le guía el vencer a la injusticia, vencer a la muerte, y podemos generalizarlo a vencer el hambre.
o a cambiar alguna costumbre. ¿Qué estará haciendo mi dulce Rita de Junco y Capulí? ¿No es cierto? O sea, es el cambio. En Vallejo hay eso, es el cambio. Yo decía que hay una frase de Vallejo que decía: saber más es ser más libre. No conocemos la libertad, ¿no es cierto? Eso lo puedo trasladar a la vida social, a quienes son responsables de la vida societal. Por ejemplo, vamos a poner el caso de un dirigente frente al pueblo, frente a las masas, ¿no? No muere el dirigente, y si muere el dirigente no se va a echar a andar. Le faltó algo. Eso es lo que nos traduce Vallejo. Ese léxico, un poco para algunos muy complejo, es una forma de innovar, es una forma de cambiar, ¿no? Es eso lo de Vallejo, simplemente el cambio. Es una forma de protesta también. La pregunta sobre Trilce es que son 100 años. 1922 a 2022 son 100 años. Muchísimas gracias, doctor, por el momento prestado a esta cátedra vallejiana. Que vivan los compañeros. Gracias, doctor Wilfred Díaz. Nuestro bate da a conocer las ignominias de la época y los abusos de poder con la esperanza de que no quede impune, en búsqueda de justicia hacia los suyos y hacia él mismo, y contraataca y defiende los derechos plasmando literalmente como protesta de los hechos a fin de que se tomen cartas en el asunto en algún momento de la vida. Conclusiones del tema desarrollado Trilce. Un trabajo intelectual de alto nivel para la época y aún para nuestra época, que cumplió su objetivo e hizo reconocer a la clase política, frenar las injusticias contra los más desprotegidos y desenmascarar a los pudientes que abusaban del pueblo. La poesía es el mejor arma del hombre revolucionario, donde uno puede transmitir con fuerza y grandeza y decir toda la verdad a cualquiera de sus inquisidores.